Saludos a todos, gente. Hoy me encuentro aquí con Lisa Nahara Ortiz y vamos a estar hablando de un tema bien interesante, la electricidad, de una manera diferente para que tú te prepares en mi programa Tu Zona Segura. Saludos a todos, gente. Hoy es un honor y es un placer poder nuevamente compartir contigo y llevarte este mensaje de lo que es la seguridad en nuestro programa. Y hoy vamos a estar hablando de algo bien interesante que yo sé que te va a gustar, porque el tema de la electricidad en nuestros hogares es algo que debemos tenerlo bien presente, y es importante que tú busques también personas que son expertos en esto. Hoy me acompaña Lisa Nahara Ortiz de Advance Group, y ella nos va a estar, ¿verdad?, hablando de lo que es este tema. Allí ella es la jefa y punto. Por ahí hay una gente, eso después ustedes, ella les dirá. Pero queremos llevar de una manera, ¿verdad?, diferente, como les he dicho, como parte de lo que es la prevención, no tan solo pensando en lo que puedan ser temporadas de huracanes, porque hay eventos, como siempre les he dicho, que no tienen temporada, que pueden pasar de ahora para ahora, y que es importante que tú estés preparado. Y Nahara, desde ese lugar donde ellos pues ayudan no tan solo a la comunidad, sino que también a la industria, buscan la manera de que estemos también preparados desde Junco para toda la isla. Así que, Nahara, gracias por sacar un ratito y estar de tu tiempo, ¿verdad?, aquí. Y poder ayudarme a llevar ese gran mensaje que queremos a través de este programa llevar. Y yo quiero, antes que nada, ¿verdad?, pues que tú te presentes, pero que también nos hables de cómo nace y de dónde nace esta empresa que tiene que ver con la electricidad en el país, y cuáles son las funciones y lo que ustedes realizan allí. Pues mira, Nino, primero que nada, gracias por la oportunidad. Nosotros estamos desde el 2014 en el municipio de Juncos. Ajá. El presidente de la empresa, Antonio Calderón. Yo lo conozco. Claro. Él desde 16 años ha trabajado en la industria. Qué bien. O sea que él es el pilar de Advance Electric Corp y es una persona en el pueblo de Juncos muy querida. Qué bien. Mucha gente lo conoce, que eso es importantísimo también. Oye, en el ambiente de la comunidad que se levanta, y más cuando tenemos situaciones de emergencia, por ahí vamos. Claro, y ¿verdad?, lo aprecian mucho. Tiene un lema de que las personas le preguntan cómo tú estás, estrepitosamente bien, aunque se esté cayendo. Tú como que lo conoces bien. Sí, claro, imagínate. Pues, es su esposo, ¿sabes? Sí, comenzó. Así que tranquilo, qué bien. Comenzó en el 2014 y gracias al Padre Celestial, ¿verdad? Porque Amén. cada paso que damos, lo damos primero pidiéndole a Él dirección. Amén. Y nos encanta ayudar. Qué bien. Yo quiero decirle a la gente, Nahara, que no hay casualidades en las cosas que Dios hace. Amén. Y yo, sentado aquí, les tengo que decir a ustedes que uno no conoce lo que más adelante Dios tiene en el camino con nosotros. Y hay unas cosas que ya tú has dicho que son importantes, porque mira cómo desde el 2014, el Padre Celestial estaba preparando a esta gente, porque ellos fueron bien útiles en otros eventos que hace poco que tuvimos. Y la importancia de este tema iba dirigido, número uno, como ella dice, gente que te conoce, gente que sabe, que sienten ese calor donde yo le digo a la gente que la parte positiva de las emergencias cuando se habla a nivel nacional es que la gente se une. Claro. Porque las emergencias unen a la gente, ¿sabían eso? Las emergencias unen a la gente, y cuando son este tipo de negocios que son como que más de eso, de ayudar al prójimo,
pues es importante que este ambiente se dé. Y háblame de eso un poco allá. ¿Cómo es el ambiente en la tienda y cómo ellos, ¿verdad?, ayudan en términos de eso, tú y tu esposo, a esta gran misión que tienen? Pues nosotros somos, ¿verdad?, una empresa pequeña, contamos con 4 empleados, Sí. está Antonio, Yaxira, Jorge y Rubén, Okay. y desde allí, ¿verdad?, ayudamos a todas las personas que tengan dudas, preguntas, Okay. y cuando nos piden, ¿verdad?, que les demos ayuda con algún experto, pues le llamamos a los peritos electricistas certificados y con licencia, y así, ¿verdad?, nos ayudamos en comunidad los unos a los otros. Y, ¿verdad?, hacemos una red en el área. Qué bien. Y así, bien. ¿verdad?, pues vamos creciendo todos. Se da ese tipo de caso, ¿verdad?, que te llega gente con ese tipo de necesidad ya, o el famoso mandadito también, de gente que tienen alguna situación y que es la línea que nos preocupa, cómo el prójimo se afecta, más las personas encamadas o personas que tienen algún tipo de necesidad, personas ancianas que sabemos que para el centro también de la isla se dan muchos estos casos y dependen de alguien. Y en ese sentido yo sé que ustedes juegan un papel importantísimo en esa área, en ese sector, tanto allí, fuera de allí también, ¿no? Sí, También, sí, háblame sí. de eso también. Nosotros, ¿verdad?, estamos todos en el área este y hacemos entregas, no solamente a las industrias y a los comercios también, ¿verdad? Si hay personas que no se pueden mover, generalmente Toño se mueve y hace, ¿verdad?, una bonita labor. Qué bien. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes en el paso de estos sistemas que nos han afectado? ¿Cómo ustedes aportan a ese tipo de ayuda? Hablan un poco de la experiencia, no tan solo del negocio, sino también como familia, cómo ustedes tuvieron que reaccionar a este tipo de eventos. En los temblores también me imagino que estuvieron bastante ajorados. Y en la situación del COVID, que el día de hoy también es otro tema que no podemos bajar la guardia en él, y están presentes, porque estos días es una locura lo que estamos viviendo en la calle, ¿verdad? Se sigue viendo, pero hablamos un poco de esto, de la situación de la luz, estas situaciones de productos que tienen que ver con los enseres para que se puedan mantener también, que en las subidas y las bajas de electricidad también, pues se dan esos casos. Háblame de eso. Los protectores, ¿verdad?, de voltaje, que en el pico, ¿verdad?, es donde más se dañan los enseres. Pero la prioridad debe ser un transfer switch. Okay. Porque una vez, ¿verdad?, se va la luz, uno debería de contar con ese equipo, no solamente para la protección del hogar, sino también para la protección de los celadores, porque uno también energiza la línea, y si hay personas, ¿verdad?, que se encuentran haciendo esa labor que todos necesitamos en ese momento, pues le podemos causar daños también. Claro, hay muchos peritos electricistas que van donde ustedes a pedirle, ¿verdad?, también, y son parte de... ¿Y cómo fue? ¿Cómo ha sido esa experiencia en el hogar de ustedes para poder prepararse? Porque yo enfatizo mucho que la gente debe saber que cuando uno lleva en el corazón ayudar al prójimo, es una cosa. Cuando tenemos un negocio que es una responsabilidad, yo sé que nuestra mente en términos de ayudar al prójimo cambia totalmente cuando estamos en ese momento de esa emergencia, pero también tenemos nuestro hogar, que a veces como que lo cogemos y lo echamos hacia un lado y vamos a ayudar, vamos a apagar, como dicen por ahí, vamos a apagar todos los fuegos de todo el mundo, pero en el hogar también pasan cosas. ¿Cómo ustedes se preparan en el hogar y cómo han hecho? Háblame de esas experiencias, si te recuerdas de alguna que puedas traer. Tengo presente y nunca lo voy a olvidar. En el hogar siempre estamos bien preparados, siempre y cuando a Antonio no se le presente la oportunidad de quitar las cosas del hogar y dárselas a quien las necesita. En el huracán María, nosotros teníamos una Ravisa, ¿verdad?, de un plug 1430, y llegó esta señora y nos dijo, es que tengo a mi mamá encamada y necesito el plug. Y Antonio le dijo, deme 10 minutos. Fue a mi casa, quitó la Ravisa y se la llevó la señora. No se la cobró. Pero Nino, estuve casi 2 semanas sin plantar yo porque no había plug en el país. Pasa, así somos. Óigame, estamos hablando de puertorriqueños de corazón. O sea, es algo que te mueve, es algo que, porque para empezar, vives en un lugar y todo el vecindario se convierte en tu familia inicial. Es correcto. Y obviamente saben dónde vive esta persona, que quizás tiene esta compañía y tiene un conocimiento, pues hay quien se retracta en querer ir,
Pero por el otro lado, aunque tengamos vecinos que se retracten, pues nosotros como que, pues mucha gente es así. Reaccionamos porque yo sé que tiene que haber algún problema y vamos a buscar. Y en ese sentido, esas experiencias yo sé que se dan. ¿Alguna otra que te venga a la mente, Nahara, que nos puedas decir? Pues fíjese, nos pasa día a día, Sí, cualquier persona, ¿verdad?, que necesite de nuestra, nosotros le decimos tienda, de sí, nuestra tienda, no importa que esté cerrada, si hay una verdadera necesidad, ahí claro. Toño va a estar. Sí, Y no dude que siempre se hace. qué bien. Y es una satisfacción, Definitivo. porque aparte, ¿verdad?, de tener una empresa y pues, ¿verdad?, de hacer negocio, porque, ¿verdad?, tenemos un Claro, negocio, claro, pero la parte humana siempre está presente. claro. No solamente en Toño, sino estoy completamente segura que en los compañeros, ¿verdad?, los 3 personas que estamos allí, tanto Jorge, Rubén y Yaxira, son bien dados a ayudar. Qué bien, eso es bien interesante también, porque yo sé que hay gente que desconoce lo que es el tú sostener un negocio, y más al día de hoy con tantas situaciones, ¿verdad?, que se dan, tantas regulaciones, pero estar preparado para atender al prójimo de la manera que sea, no tan solo que te llega a la tienda, como les mencioné, el vecino, la persona que necesita la ayuda, pues cuando te identifican en la comunidad de que, mira, esta persona, pues vamos allá porque quizás tenemos alguna duda, y la importancia de que busques a una persona profesional Claro. en términos de la electricidad. Yo soy electricista con el breaker apagado, ¿sabes? Yo no puedo bregar con esto de estar haciendo, y uno se encuentra con unos detalles que son importantes porque han salido un sinnúmero de artículos que precisamente buscan la manera de proteger lo que es que ese enser no se dañe, como le ha pasado a tanta gente con estas subidas y estas bajadas que tienen que ver con la electricidad. ¿Cómo funciona esto en términos de qué información tú necesitas traer a ese lugar, a esa tienda, para hablar con el profesional? Que es importante para saber qué tipo de equipo te voy a presentar para que tú lo puedas obtener. Pues por lo menos, ¿verdad? Hay varios, ¿verdad? Sí, Pero la prioridad, el protector de voltaje, tenemos el que va al panel a los breakers ok, y también el que va al interruptor. qué interesante. Sí, pero si uno quiere que no, el costo no es elevado, comparado, no pasa de $20, Sí. comparado con y puede que pase, depende de la, ¿verdad?, de Sí, las no, y es líneas. importante que lo diga, Nara, porque hay gente que se cohíbe porque piensa que es algo caro o que no es alcanzable. Por eso, pero comparado con un equipo, es mínima la inversión. Definitivo. Y hay veces que si usted lo coloca en el panel, pero entonces dice, como tengo en el panel, no voy a tener el del interruptor, por algún precio módico que le cuesta un poquito, pero entonces le da doble protección. Ok, sí que eso es importante, y era mi otra pregunta, porque quizás hay gente que piense que el hecho de que lo pones en el panel de distribución de la electricidad de la casa, no es necesario que lo pongas donde está conectado el enser, y ustedes que son los expertos en eso entienden que sí se debe de tener esa opción. Debería, debería. Ok, Y al igual que en los aires acondicionados, que ok. también viene para ellos. Y una pregunta, Nara, tú me dices, si no, buscamos la explicación, porque por ahí andamos con el diccionario, está calladito, pero yo sé que tú debes de saber. Tanto el voltaje alto que afecta un equipo, también los voltajes bajos los Es afectan, ¿no? correcto. Sí. Entonces, en términos del tipo de la utilización del sistema que vayas a utilizarlo para proteger, ¿cambia o son distintos? ¿O puedes poner uno que sea, si el alto voltaje lo controlas en el breaker y el bajo voltaje pues en el enser? Habla un poco de eso. Pero hoy día la mayoría de ellos protegen tanto el pico cuando Ajá, llega con el cantazo ¿verdad?, del voltaje como el bajo voltaje. ok, La mayoría de ellos ahora mismo, casi todos en el mercado, protegen ambas qué secciones. bien, qué interesante. Y ¿verdad? La mayoría tienen una lucecita que según Sí, llegó el cantazo o está bajito, pues cuando él entiende que tiene el 120 correcto para pasarlo al lancer, pues se coloca verde. O sea que es bien friendly también, sí, ¿verdad? para Para las ponerlo. personas que puedan a simple vista
Uno dice a simple vista no, porque la nevera generalmente lo tapa. Sí. Pero uno es fácil de verificar. Qué bien, interesante. Pues mira, yo le voy a pedir a la gente, no se vayan, quédate ahí porque todavía queda un ratito más para que sigamos escuchando a Nahara Ortiz, especialistas en lo que tiene que ver con la electricidad en tu hogar. Así que no te retires, regresamos pronto. Saludos a todos, gente. Seguimos aquí hablando de este gran tema que tiene que ver con la electricidad, con Nahara, que nos vino aquí a visitar. Y estábamos hablando fuera de cámara cosas bien interesantes en términos de este tipo de necesidades de máquinas que necesita esta persona, este paciente, esta persona con una necesidad que se mantenga aprendida. ¿Y cuáles son las opciones? Porque yo he visto, Nahara, que últimamente no tan solo el proteger la electricidad que puede entrar a tu hogar es importante para poder proteger ese equipo, sino que también esta conexión en términos de la integración con lo solar, cómo trabajan estas cosas y qué alternativas las personas pueden buscar, porque estábamos hablando también de lo que son estas baterías solares, que hay que conectarlas para que entonces ellas carguen y cuando sea necesario las usamos. Pero por el otro lado también tenemos otros tipos de alternativas. ¿Qué alternativas hay al día de hoy dentro de la línea, ¿verdad? De lo que tiene que ver con la electricidad, que podamos darle ese mensaje a nuestra gente? Pues como estábamos dialogando, ¿verdad, Nino? Las baterías, en caso de nuestros adultos mayores y personas encamadas con necesidades, ¿verdad? Claro. Serían la mejor opción. Sí, el generador nos ayuda, ¿verdad? Y ha sido, ¿verdad?, la opción A en mayoría de los años, pero con los accidentes que han ocurrido referente, ¿verdad?, al encender la planta o el generador, ¿verdad?, que pues es mucho más complicado. Sí lo hacen, porque nuestros adultos son bien poderosos. Hay gente brava, pero poderosos. El jalar el yoyo, como bien tú comentabas. Y las emanaciones. Las emanaciones. Quizás, ¿verdad?, que a veces las queremos cerquita, pero esas emanaciones dentro del hogar son muy peligrosas. Bien peligrosas, y se han dado casos que son lamentables. Sí, y a veces también el ruido que emiten también es, ¿verdad?, un poco perjudicial. Sí. Sería una buena opción, ¿verdad? Claro. Las baterías tienen su placa solar, que entonces ya uno no tiene que estar pensando en hacer las filas en la gasolinería, en el mantenimiento, ¿verdad?, de los generadores. Y es un poco más friendly, tanto para, ¿verdad?, para uno que se olvida así de tener la presión de hacer todas esas cosas, que automáticamente se recargan también, y es seguro, claro, es mucho más seguro. Claro, y tú me traes una línea que también es algo que llevamos enfocándonos, donde tu plan para responder a emergencias en todos estos temas que tú necesitas mantener luz en tu hogar, no es que tú sustituyas uno de otro, sino que si tienes varias opciones, sí es importante para que ese equipo siga en función, porque yo recuerdo por experiencias de gente que lamentablemente la máquina que los mantiene dándole un servicio, el aire o lo que sea, se ha afectado y se ha dañado por esta intercambio, ¿verdad?, de electricidad cuando entran, pero que puedan tener unas opciones que es importante que las conozca, porque como bien dice Nahara,
ahorita estábamos hablando también de que hay máquinas que debes de saber cómo funcionan, por eso es importante que busques un profesional en esto, porque hay máquinas que tú las conectas a estos artefactos, que puede ser solar, como puede ser un generador, y quizás la función de ese equipo pues no es compatible con la electricidad que pueda estar saliendo de ese generador. Y en ese sentido es importante que también tomes en consideración esto. Y te pregunto, Nara, si voy a conectar directamente un generador como esto, es importante también que pase a conectar ese equipo de seguridad para seguir protegiendo el equipo, o no es necesario, o Sí, se puede sí, hacer. para el generador, por eso, como le indiqué, la importancia del transfer switch. Es Ok. vital tener un transfer switch. Eso es importantísimo. Háblame un poco de esto, porque el transfer switch, estábamos hablando con la biblioteca ahorita fuera de cámara, y él nos estaba dando un aspecto bien importante en términos de ese tema, porque el transfer switch, hay gente que cuando se habla de esto, pues piensa que es algo que quizás es un poco difícil alcanzarlo, o es un poco difícil en términos de su conexión. Hablamos un poco de esto y la importancia de ese transfer switch, ¿por qué debe de existir en un hogar? La instalación de un transfer switch, eso sí que tiene que ser colocado por un perito Sí, electricista. para su certificación, claro. Para la certificación y para ver, ¿verdad?, que el hogar, la residencia, cuente con la seguridad y que Claro. esté todo bien O sea, conectado. que ese análisis es compatible y puede variar dependiendo de, Sí. en términos de los enseres que puedas tener o lo que vayas a conectar ahí. Sí, digamos. sí, porque las plantas, ¿verdad?, al conectarlo, generan los 120, ¿verdad? Y hay plantas que no tienen la capacidad para mover la residencia completa. Sí, O sea, ok, que entonces te sigo. dejan la mitad de la residencia, que sería los 120, Sí. que la mayoría de los enseres, ¿verdad?, corren con Corren de ese esa voltaje. manera. Pero debe ser, lo más seguro es tener un transfer switch. Sí. Yo veo esto y es importante que tú recibas el mensaje, porque es parte de tu plan, ¿no? No esperes necesitarlo para entonces reaccionar. Y quiero recalcar en lo que son las alternativas, porque dentro de tu plan, yo sé que muchos quizás pudieran tener un plan que cambió en su totalidad después del paso del huracán María, después vino Fiona, tenemos terremotos que no hay que ir, ¿verdad?, a la experiencia del 1918, que yo no sé quién vivía para aquel tiempo y esté vivo por ahí. Se puede dar el caso de esa experiencia, pero realmente yo he notado que se mitiga del golpe. Primero nos pasan las cosas y después queremos arreglar. Y el plan va dirigido, tu plan familiar, a que tú tengas todas esas alternativas ya en alerta y pendiente. Y en ese sentido, y siguiendo esa línea, si a nosotros se nos hace difícil, imagínate una persona encamada o una persona que vive en un hogar donde, oye, la ayuda está, lo están viendo aquí, con gente que ayudan y aportan a mucha gente en este sector y en estas áreas, y no sustituyan una cosa por la otra. Yo siempre le he dicho a la gente, mira, desde la vela que te alumbra hasta el día de hoy, con esa placa solar, como bien tú comentas, o ese generador, que ahora tenemos generadores que no tienen, ¿verdad?, gases que nos puedan afectar. La importancia de la ubicación de ese generador, que a mucha gente se le olvida, y la seguridad de nuestros enseres, porque, oye, yo he visto hasta anuncios bien interesantes de gente que sacan enseres totalmente nuevos afuera porque estaban desprotegidos. No esperes a eso, sino busca un profesional, oriéntate. La orientación es importantísima. Claro. La orientación te la pueden dar en negocios que trabajan con esto y que tienen una experiencia adicional a esto y que te pueden orientar y te pueden enviar a alguien que pueda ser un técnico que tenga la capacidad. Ustedes tienen esa capacidad también allí. Sí, mi santo, sí. Qué bien. Eso es bien interesante también. Y pues lo que te dije, las máquinas de servicio en términos de salud, que hay quien, yo sé que el Departamento de Salud da algunas, hay gente, y recuerdo la experiencia
de una residencia que fuimos a llevar precisamente una batería solar, y cuando llegamos a aquella casa en Jayuya, fue impresionante, y yo creo que hasta el más fuerte lloró allí. Cuando vimos a esta dama que llevaba 17 días con un ventilador, para ella poderse mantener viva, su respiración se vio afectada porque no había luz, y se tardó muchísimo. Y cuando nosotros llegamos allí con este equipo y se instaló, y esta dama escuchó su maquinita prendida, oye, allí lloró hasta el más fuerte. Y yo sé que hay experiencias, ¿verdad?, que en el camino nos impactan muchísimo. Y ya al día de hoy tenemos una experiencia, pero a mí lo que me preocupa es lo que nos falte, ¿verdad?, por vivir, y lo que nos falte por enfrentar. Y por eso queremos llevarte este tipo de mensajes, para que tú sepas que gente como Nahara, su familia, la compañía, la comunidad, la gente que vive alrededor, no tan solo del negocio, sino del sitio donde ellos viven, pues se convierten en nuestra familia. Y créame, yo les estoy trayendo gente aquí que me consta que sienten y sufren lo que ese servicio es quererlo dar de la manera correcta y de la manera responsable. Y por eso queremos que estas dudas que tú puedas tener, que nos las dejes saber, porque estamos abiertos, ¿verdad?, a ayudar. Y el día que pase algo, yo recuerdo, Nahara, que antes se le daba mucho énfasis, y era algo a nivel del gobierno federal que se decía, que hay que proteger la vida y la propiedad. La vida y la propiedad. Hay alternativas para que tú la propiedad la protejas. Pero lo más importante de todo es que tú mantengas la vida. Es correcto. Y en ese sentido, yo le digo a la gente, si la isla se parte por medio, tranquilo, porque entre nosotros, con el corazón que hay aquí adentro, la empatamos, la empujamos y la pegamos. Correcto. Pero para eso hay que mantenerse vivo, y en ese sentido, el tema de la electricidad es una de las cosas que necesitamos mantener, porque la electricidad en un hogar es importante en todo momento. Y que si algo es claro, puede que hayan unos eventos como estamos viviendo en estos días, de este mal tiempo, que es terrible porque es difícil, pero que tú tengas tus cositas prendidas y que esa máquina no se afecte, y que si tú tienes algún problema, sepas con quién te vas a comunicar, a quién vas a llamar. Yo sé que es claro. Y fuera de cámara estábamos hablando aquí con Miosoti, la jefa de nosotros aquí, y con la biblioteca que la tenemos en el otro lado. Estábamos hablando de esas experiencias precisamente que pasamos, de cosas vividas. No que nos contaron, como había que ir antes al camino atrás a buscar, sino que hemos vivido en estos años donde tienes que concentrarte en esa preparación, no tan solo en lo que pueda ser tu plan familiar en tu casa, sino que hazte esta pregunta: ¿cuánta gente que no vive bajo tu propio techo, tú necesitas saber de ellos y que están bien el día que pase algo? ¿Ah? Y cuando tú te enfocas en esto, siempre he dicho, para tú estar tranquilo, tú necesitas saber de los demás, de los que no viven contigo. Tus hermanos, tus hermanas, quizás tu papá, tu mamá. Por ahí hay una abuelita que se quiere y vive lejos, pero todos los ojos están ahí encima. Pregúntenle a una gente que yo conozco y que apreciamos mucho. Y ha sido tema entre nosotros aquí, y por eso el enfoque mayor que queremos llevar es esto que tiene que ver con la electricidad. ¿Cómo ha sido la experiencia en estos días y cómo ustedes ven, o si pueden palpar dentro del negocio que ustedes tienen, el mensaje que llevan? ¿La gente se ha preparado? ¿Ustedes han visto que la dinámica ha cambiado en términos de prepararse para estar ready en caso de una emergencia? Pues mira, te tengo que decir que la mayoría de las personas sí están preparadas. Okay. Pero en el caso, ¿verdad?, de los mantenimientos, porque tenemos a veces equipos, pero se nos olvida que hay que darle un mantenimiento. Mantenimiento, correcto. Exacto, y entonces si vamos a esperar que hayan los apagones o algún desastre, para entonces saber que la gasolina no se puede dejar ahí, o que si lo conectaste bien, o sea que también el mantenimiento, por eso se recomienda a los que tengan generadores, encenderlos de cada cierto tiempo, ¿verdad? Para entonces evitar que en el momento que tengamos la emergencia, lo vayamos a encender
y entonces nos demos cuenta que no tenemos el equipo. Y este tipo de protector, te pregunto, Nahara, se pueden dañar también, ¿verdad? Claro. Claro. Se dañan y eso es lo importante, entra en el mantenimiento. Hacen su función. Los equipos que protegen los enseres, esa es su función. O sea, tan pronto pasa eso, puede ser que el protector se dañe, pero hizo su función, que era cuando recibiera el impacto, ¿verdad? Sí. El exceso de electricidad, pues entonces te protege. Y sí, te tengo que decir honestamente que sí se pueden dañar. Por eso el mantenimiento es importante que se siga. Sí. O sea, que es probable que cogió un fuetazo, tú ni cuenta te des porque el encer siguió funcionando, pero entonces el protector puede que esté dañado. Es correcto. ¿Cuán frecuente tú entiendes que pueda ser positivo que la gente haga ese tipo de ejercicio de saber si ese protector todavía no ha cogido un cantazo y está en su función? Te tendría que decir responsablemente que cada vez que se vaya la luz y regrese, debería, ¿verdad?, pasar y ver el protector si está en funcionamiento. Sí. Todos tienen su bombillita, que sabemos si está bien o está mal, ¿verdad? Sí. Y siempre el rojo es párate y el verde es que estoy correcto, bien. Sí. Y el amarillo está, cogió un medio fuetazo, pero es correcto. O que va subiendo el voltaje. Sencillo, los 3 colores obligados. Los mismos de la luz del semáforo, gente. Importante. Es importante que verifiquen esta parte. Si está en rojo es que algo pasó, pero hizo el trabajo. Claro. Si está verde es que estoy cool, lo aguanté, lo recibí, estoy ahí para ti. Es correcto. Pero si está amarillo por favor. Verifícalo. Métete en el paseo y chequéame tu licencia y la licencia del vehículo. Nahara, de verdad. Gracias, Nino, por la oportunidad. Tenerte aquí. Gracias a ustedes por lo que hacen. Síganse preparando, gente. Son temas importantísimos. Queremos hablar en blanco y negro contigo para que tú te prepares. Llévale el mensaje a los que vean este programa, llévale el mensaje a los demás. No esperes que te pase algo para entonces buscar mitigar el problema o la situación. Si lo haces con tiempo y lo haces ahora, hay gente que te está esperando, que te van a orientar y que, como bien Nahara comentó en varias ocasiones, no pienses que es una inversión que vas a hacer, que monetariamente hablando está por... Siéntate allí, oriéntate primero y tú verificas, porque es importante que protejas tus enseres o, como dijimos fuera, esa máquina que es la que da un servicio para que tu salud esté bien. Así que gracias por la oportunidad, gracias a todos, muchas bendiciones. Gracias a ti, a ustedes. Seguimos hacia adelante y espero que este mensaje te llegue y te sigas preparando. Nos vemos pronto. Amén.